incorpore a partir de ahora. Nada, buenas tardes a todos. Voy a hacer una breve introducción a mis compañeros, ¿vale? Bueno, me presento. En primer lugar, yo soy Saba González, soy coordinadora de BMS Galicia. Mis compañeros, pues está Amparo Mora, que es coordinadora en Asturias, técnico del Parque Nacional Picos de Europa y aparte es la presidenta de SOCEME. Vale, está Cristina González Sevilleja, que bueno, es la representante de EBMS, y Juan Pablo Cancela, compañero de BMS España y de SOCEME también. Nada, esta charla es para daros a conocer las claves, los truquillos de identificación de una manera sencilla pues de las mariposas comunes en España. Vale, entonces os vamos a hacer primero una pequeña introducción de cara a saber diferenciar lo que es una mariposa diurna de una polilla, ¿vale? Una breve introducción y ciclo vital de las mariposas, etcétera, etcétera. Y luego pues ya iremos al tema pues, con las identificaciones de las mariposas más comunes. No hemos podido incluir a todas las mariposas que hay en España, así que echaréis en falta alguna. Pero bueno, creemos que hemos incluido pues, las más comunes y las que seguramente pues, todos tenemos en nuestro territorio. Ante cualquier duda, nos escribís por el chat o levantáis la mano y os damos la palabra. Vale, de todas maneras, al final de la charla intentaremos dejar un espacio para que podáis participar y podáis bueno, pues eso, comentar lo que os apetezca. Vale, bueno, pues paso a Amparo con la introducción. Chava, Hola. hago primero la encuesta. Ah, sí, perdona. Sí, me olvidaba de la encuesta. Sí, os vamos a hacer una pequeña encuesta a nivel de conocimientos básicos. Sí, perdona, Cristina. Pues simplemente solo es una pregunta, o sea que no saber a qué nivel estamos, cuánto sabemos los que estamos aquí, ¿vale? Vale, la lanzo, creo que tendría que aparecer en vuestras pantallas. Sí. ¿Cuáles son tus conocimientos sobre mariposas? Y bueno, os he puesto del 1 al 5 la cantidad pues de conocimiento que tenéis, simplemente para hacernos una idea a cuánto tenemos que profundizar o quedarnos en la parte básica. Estoy viendo que ya están rellenando muchos. Sí, es bonito de ver cómo se van rellenando las barras. Podéis ir, los que os estáis incorporando ahora, por favor, si podéis, responded a la encuesta, ¿vale? Es una encuesta pues, para nosotros saber el nivel de conocimiento que tenéis sobre mariposas diurnas, ¿vale? Para poder adaptarnos a vosotros, sobre todo. Bueno, han contestado 41 personas. Y estamos 50. Y bueno, nos mantenemos en una media, ¿no? Yo creo. Sí, tengo varias nociones de mariposas, tengo algo de experiencia en identificación de mariposas, pero hay un porcentaje de no sé nada de mariposas, entonces hay que explicar todo, por supuesto. Vale, perfecto. Ahora creo que lo podéis ver, ¿no? Las cantidades, ¿no? Sí. Vale, pues bueno, más o menos para Amparo y Juan Pablo que tengan una idea. Es un seminario de identificación, o sea que, bueno, hay que explicar todo un poquito. Pues no tenemos a gente con muchísima experiencia, por lo tanto, han escogido el taller correcto, ¿no? Porque esto es una charla para las mariposas más comunes. Por tanto, en ese sentido, bien. Vamos a intentar adaptarnos un poquito a todos y si no, pues podéis intervenir, preguntar lo que haga. Vale, pues ya... Pues empezamos, si queréis. ¿Puedes compartir la presentación? Esta. Espera un momento. Ahora que te estoy poniendo en modo pantalla entera. De acuerdo. Muy bien. Bueno, en cualquier momento, mientras estamos hablando, podéis intervenir, hacer preguntas para que no se nos haga muy pesado. Yo voy a hablar muy poquito rato, mi parte es una introducción. Yo he pensado en la gente que no tiene ni idea, pero que le gustan mucho las mariposas, que siente
un interés especial y que a lo mejor quiere empezar a hacer voluntariado o simplemente empezar a aprender. Bueno, pues las mariposas son insectos, pertenecen al orden Lepidoptera, y ya la propia palabra nos indica, nos pone una clave, ¿no? Lepidóptero viene del griego, lépidos, que significa escama, y teros, que significa ala. Son insectos que en su edad adulta tienen alas membranosas cubiertas con escamas que tienen estos colores que tanto nos gustan, ¿no? ¿Por qué hay una especial abundancia de estudios de mariposas? Pues porque son muy buenas indicadoras del estado de los ecosistemas. Son fáciles de identificar, aunque a lo mejor cuando acabe esta charla os habéis vuelto locos todos, pero en realidad entre todos los grupos taxonómicos de insectos son las fáciles. Son pocas especies relativamente. Son muy vistosas, fáciles de identificar con un dibujo y en definitiva se utilizan porque tienen ciclos de vida cortos, reaccionan rápidamente a los cambios ambientales y de esta manera nos pone sobre la pista de qué está pasando en los ecosistemas. Tener en cuenta que los insectos son un 70% de las especies de organismos vivos en la Tierra. Entonces, siempre nuestro conocimiento es un fragmento de lo que existe, pero si conseguimos saber qué está pasando con los insectos en los ecosistemas, ya estamos obteniendo mucha información. Hay un especial interés en estos momentos porque se ha detectado un declive, se está constatando un declive de todas las poblaciones de insectos y entonces hay una especial urgencia en recolectar datos y en generar conocimiento sobre este tema. En especial en España, ¿por qué es interesante estudiar las mariposas? Pues porque tenemos, como en el resto de las penínsulas del sur de Europa, casi la mitad de la diversidad europea la tenemos recogida en España y en especial en las zonas de montaña, que son muy ricas en especies. Estamos hablando de 226 especies en el ámbito ibero-balear, que suponen eso, casi la mitad de las especies europeas. Bueno, estas fotos le quiero agradecer a mi compañero José Manuel, que me las cede siempre que se las pido, es un excelente fotógrafo. Bueno, a continuación os voy a recordar, que esto lo sabemos todos, pero a veces no pensamos en ello, que las mariposas adultas, que son las que nos llaman la atención y que vemos entre marzo y septiembre, octubre, bueno, lo que en otras zonas en el sur de España igual las vemos todo el año, el adulto es una parte de todo un ciclo vital del insecto y en este ciclo vital tiene lugar una metamorfosis completa, que es un proceso súper complejo y bueno, muy digno de conocer, ¿no? Y de estudiar. En el ciclo vital de las mariposas tenemos estas 4 fases que veis aquí: huevo, oruga, crisálida y mariposa adulta. Vamos a ir viendo una por una las fases, sobre todo para que vierais las fotos un poquito más grandes. Sí, aquí está. Bueno, los huevos, las mariposas, no los ponen en cualquier sitio. Cada especie tiene una o varias plantas hospedadoras, que quiere decir que son las plantas de las que se pueden alimentar sus orugas. Entonces, los huevos o los ponen sobre la planta hospedadora directamente o cerca de ella para que las orugas la puedan encontrar fácilmente. Aquí tenéis una ortiga y encima están puestos los huevos de la mariposa ortiguera. En general los huevos de las mariposas miden 1 milímetro como mucho y es una cosa difícil de ver, digamos, en la naturaleza. Ir dándole vuelta a las hojas y localizar huevos es difícil, pero bueno, recomendable también, se descubren muchas cosas. A continuación, una vez que emergen las orugas de los huevos, empiezan a comer de la planta hospedadora. Estas que veis aquí son de ortiguera, pero ya están crecidas casi del todo para pupar. Las oruguitas van creciendo y cada vez que llegan al tope de lo que admite su piel, digamos, que ya llegan a ese máximo, mudan y emerge una nueva oruga más grande. Y este proceso puede pasar como 3, 4, 5 veces hasta que llegan a la fase final. Y estas 5 fases pueden no ser iguales de aspecto.
y pueden variar muchísimo, tanto que podamos casi creer que fueran dos especies diferentes. Una vez que llegan a la última fase, ya están a tope de su crecimiento, buscan un lugar que sea seguro para ellas y hacen la crisálida, que es una envuelta dentro de la cual van a hacer la metamorfosis. El momento de hacer la crisálida es distinto según las especies. Algunas pasan el invierno en forma de crisálida, otras las hacen a lo largo de la estación. Bueno, son estrategias diferentes según las especies. Aquí tenéis las crisálidas de la ortiguera. Primero las orugas se cuelgan, adoptan una forma parecida a esto y poco a poco van fabricando su envoltura hasta que quedan ahí dentro de esta manera, ¿no? Estas crisálidas pueden durar de varias semanas a varios meses. El organismo está vivo, está ahí dentro y está reorganizándose completamente. Hay todo un movimiento genético de tal manera que la oruga, que era un organismo bastante simple, diseñado para crecer y comer básicamente, se convierte en un adulto con ojos compuestos, alas, probóscide, que es la trompa que utilizan para chupar el néctar, y órganos sexuales. Bueno, y una vez que emerge la mariposa, emerge arrugada, tiene que estirar sus alas, endurecerlas y ya puede volar. Una cosa que os quería recordar, porque vamos a hablar en la charla de caracteres morfológicos de las mariposas. A la hora de identificar las especies es muy útil pensar en dónde estamos, dedicar un tiempo a mirar alrededor, en qué hábitat estamos y pensar qué es lo que puede haber aquí, en qué época del año estoy, qué tipo de vegetación tengo alrededor, estoy en un bosque, estoy en un matorral, estoy en una pradera, estoy en una ciudad, en un jardín. Os lo voy a ir contando por factores. Primero, a qué altitud estamos. No hay las mismas especies a todas las altitudes. Esto es especialmente importante en zonas de montaña. Después mirar la exposición. Estoy en una cara norte, en una cara sur. Esto influye muchísimo también en qué especies podemos encontrar. La vegetación, que ya os la dije, y luego pensar cómo está de alterado este sistema. Si estoy en un sitio muy alterado o en un campo de agricultura intensiva, en un lindero, no me puedo esperar encontrar grandes cosas. Me encontraré las 7 especies más comunes que tienen más facilidad para colonizar cualquier hábitat. Si estoy en un sitio que ha sido muy bien conservado hace mucho tiempo, pues puedo esperar tener mucha más diversidad. En definitiva, que miréis al paisaje alrededor, porque todo influye en qué especies nos vamos a encontrar allí. Y bueno, y por último, dedicar un pensamiento, un poco de atención a pensar en el color de las mariposas, ¿no? Esto es una generalidad, pero más o menos mientras más abierto es el hábitat, más colorido exhiben las mariposas. O sea, mientras más infinito es el fondo, digamos, más grande, más llaman la atención. Lo veis en las especies de alta montaña, que también pasa en la flora. Y esta llamada de atención en otros medios es más discreta. Aquí tenéis unas cuantas especies como ejemplo. También tenéis otro efecto, otra virtud que tienen las mariposas, ¿no? Que con las alas cerradas tienen unos caracteres de mimetismo, de camuflaje. Con las alas abiertas tienen unos caracteres o bien de ahuyentar enemigos o de atraer parejas posibles de la misma especie, ¿no? Entonces, bueno, pensar un poco en los coloridos en estos términos, y también quería poner esta diapositiva para animar a la gente, a los que no sepan nada de nada, los colores sí se lo saben, con lo cual esto ya es una primera pista que todo el mundo maneja, de qué color es la mariposa y en qué tipo de medio estoy, bosque, abierto, matorral, y por ahí ya estáis en una pista de algo, o sea que es cuestión de tener una guía y que te guste. Bueno, ya le doy paso a Juan Pablo. ¿Queréis aprovechar para comentar alguna duda o damos paso a la siguiente? Bueno,
Creo que puedes Parece continuar, que Juan Pablo. podemos continuar. De acuerdo. Voy ahora a cambiar de presentación y confirmarme, por favor, que se ve bien y empiezo. Vale, compartiste. Perfecto. Se ve, de acuerdo. Muy Sí, bien. sí, sí. Bueno, pues acabamos de ver unas nociones básicas con Amparo y ahora ya vamos a ir al grueso, ¿no? de esta charla que espero que aprendáis mucho y podamos intercambiar ideas al final de la charla, etc. Entonces, esta charla tiene como objetivo centrarnos, ya lo he comentado antes, en las especies más comunes, ¿de acuerdo? Las especies más comunes las vamos a asociar a una amplia distribución. Es decir, que cualquiera de vosotros, ahora cuando empiece la primavera, podamos ver muchas de estas mariposas que vamos a aprender hoy, ¿de acuerdo? Estas mariposas son identificables con una fotografía o posadas en una flor más o menos fácilmente, ¿de acuerdo? No nos vamos a centrar en esas especies que o están restringidas a un valle en un sistema montañoso o son muy difíciles de separar las especies del género porque pues, hay un carácter que es complicado de estudiar, etc., ¿no? Son especies muy sencillas de identificar, ¿de acuerdo? Y como han comentado antes mis compañeras, hay que pensar en la ventaja de las mariposas con respecto a otros insectos a la hora de identificar. Hay otros insectos que es prácticamente imposible por fotografía poder identificarlos, ¿de acuerdo? Y bueno, voy a hacer especial hincapié en estos 5 grupos que hay abajo, no mucho en alguno de ellos, por ejemplo el género Pyrgus no voy a entrar nada en él, pero sí que podamos identificar el género Pyrgus con respecto a otros géneros, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque en nuestra red de transeptos tenemos aproximadamente un 5% de los registros que no llegan a ser registros de especies, que los registros se quedan en género o en familia, ¿de acuerdo? Y bueno, pues esos registros están acumulados en estos 5 grupos, ¿de acuerdo? Hay muchísimas Pieris, licénidos, de la familia Licenidae, Timelicus, Pyrgus y Polymathus que no llegan al nivel de especie, ¿de acuerdo? Y por tanto espero que hoy podamos avanzar un poco en ese sentido, ¿de acuerdo? Bien, Amparo ha dado otra cifra diferente. Yo he intentado ser más conservador también, cogiendo las obras más recientes sin ser demasiado novedosas, porque ahora hay algunos cambios con algunas especies que no voy a entrar ahí. Entonces vamos a partir de 235 especies, ¿de acuerdo? Pertenecientes a 6 familias. ¿Hay alguien por ahí con el micro? Perfecto, Gloria. Estas especies están distribuidas en 6 familias, ¿de acuerdo? Y os he puesto aquí un mapa de la... Disculpad, a ver. No sé si podéis ver mi flechita. Saba, ¿puedes confirmarme? Sí, yo la veo. Mira, comenta Juan Gallego, porque puedes aprovechar a lo mejor para explicarlo aquí a todos, qué es un género. De acuerdo, vamos a la base, ¿no? Bueno, el reino Animalia tenemos una jerarquía de grupos, ¿de acuerdo? Vamos desde reino a orden, familia, género. Es una manera de clasificar las especies, ¿de acuerdo? Tenemos un grupo de especies con unas características comunes que las agruparíamos en un género, ¿de acuerdo? Un grupo de géneros con unas características también comunes que entrarían dentro de una subfamilia o una familia, ¿de acuerdo? De una manera jerárquica iríamos metiendo unas cajitas dentro de otras para tener un cierto orden, ¿no? Que es el que estamos dando a los animales, ¿de acuerdo? Entonces, esta presentación va a tener varios de esos compartimentos, varios de esos cajones, ¿de acuerdo? Hablaríamos de una superfamilia, que sería Papilionidea, y esa superfamilia tendría estas 6 familias que os tengo aquí en la presentación, ¿de acuerdo? Los hespéridos, los papilónidos,
los riodínidos, los licénidos, los ninfálidos y los piéridos, ¿de acuerdo? Bien, estas 6 familias están presentes en la península ibérica, son 235 especies, y su distribución dentro de la península ibérica es heterogénea. Por lo general, el efecto península, vamos a verlo así un poco por encima, tenéis aquí una representación de la península ibérica. La teoría del efecto península dice que cuanto más alejado del continente, menos especies de ese continente tienes. Es decir, en la zona de Huelva-Cádiz habría, en teoría, menos especies que en la zona de los Pirineos. Y es verdad, ¿de acuerdo? Esto es un mapa de un trabajo que se llama Fauna Ibérica, ¿de acuerdo? Y ese trabajo es como el trabajo que ha compilado más información sobre los lepidópteros hasta el día de hoy, ¿de acuerdo? En este mapa podéis ver en tonos más oscuros las cuadrículas con mayor número de especies, ¿de acuerdo? Hasta 150 especies en una sola cuadrícula de 50 por 50 kilómetros, ¿de acuerdo? Y como veis, un gradiente a perder especies a medida que nos separamos de Europa, ¿de acuerdo? Una cosa interesante, ¿de acuerdo? Avanzamos. Vamos a ver unos cuantos rasgos de la familia Hesperidae, ¿de acuerdo? De los hespéridos. Todas las especies de los hespéridos tienen algo en común, ¿de acuerdo? Por eso están, o varios caracteres en común, por eso están dentro de esta familia, ¿de acuerdo? Lo que a mí me parece más fácil para poder recordar o reconocer a un hespérido es mirar la proporción de la cabeza con respecto a otras mariposas, ¿de acuerdo? Se trata de una familia en la que las mariposas tienen un pequeño tamaño, pero el cuerpo y la cabeza son grandes y fornidos, ¿de acuerdo? El vuelo es especialmente rápido, o sea, es difícil ver un hespérido y por supuesto identificarlo en vuelo, hay que esperar a que se pose en una flor. Y luego es muy útil para separar los hespéridos de otros grupos, mirar el ala anterior y ver esas proporciones, ¿de acuerdo? Es un ala que es muy larga y es poco ancha. Ahora veremos otras especies, otras familias y veréis que eso es totalmente diferente. Vamos a los papiliónidos. Los papiliónidos son mariposas que creo que todos alguna vez habréis visto, porque es verdad que pueden aparecer con más o menos frecuencia en parques, en medio urbano. Son generalmente de tamaño grande y presentan unas prolongaciones aquí, vamos a llamarlas colitas, ¿de acuerdo? Y unos ocelos. Luego explicaré más adelante para qué podéis servir estas formaciones, ¿de acuerdo? Como curiosidad, todas las especies comparten este carácter. Esto es un órgano que se llama osmeterio. Es un órgano que cuando se molesta a la larva, ese órgano se despliega y, bueno, pues es un órgano para defenderse, ¿de acuerdo? Y en general son fáciles de detectar y de identificar porque pese a compartir varios de los colores, ¿no? Amarillos, rojos, son muy diferentes unas de otras, ¿no? Siguiente familia, llevamos 2, esta es la tercera, los piéridos. Son mariposas de tamaño medio, tienen un color de ala generalmente blanco, verdoso, amarillento, ¿de acuerdo? Los ojos son verdes y el grueso de especies de los piéridos vuela en primavera, ¿de acuerdo? Y es verdad que estas son especies que muchas de ellas se pueden ver en ciudad, ¿de acuerdo? Por su biología, porque la planta nutricia de las larvas está pues, en huertos o algo así, ¿de acuerdo? Vamos a pasar ahora a los licénidos, ¿de acuerdo? Los licénidos, uno de mis grupos favoritos, son generalmente de tamaño pequeño, tienen un marcado dimorfismo sexual. ¿Qué significa esto? Pues que los machos y las hembras tienen colores muy diferentes y eso está digamos, de alguna manera relacionado con el cortejo sexual y todo esto, ¿de acuerdo? Los pájaros, muchos de ellos también tienen un marcado dimorfismo sexual. Y en ese sentido, siempre que veáis un licénido azul, estaríamos hablando de un macho, ¿de acuerdo? Y las hembras tendrían colores mucho más apagados. Los machos tienen colores más vivos para
bueno, para competir unos con otros, ¿no? Y ganar a la hembra, vamos a decirlo así. Como curiosidad, este grupo tiene relación con hormigas, lo cual se llama mirmecofilia. Y en este sentido, es deciros que la mirmecofilia puede ser a un bajo nivel o a un nivel sumamente estricto, es decir, que la mariposa depende absolutamente de la hormiga para poder sobrevivir, desarrollarse, ¿de acuerdo? En otros casos no llega a ese grado de complejidad, pero es una cosa bueno, muy curiosa, ¿no? Muy interesante. También tienen un vuelo, ostentan un vuelo bastante rápido también. Y como he dicho, pues manejan estos colores azules, intensos, naranjas intensos, también muy bonitos. El único representante de los riodínidos es este que tenemos aquí, Marius lucina. La familia Redinidae es bastante diversa en otras zonas del mundo, como en los trópicos, pero bueno, el único representante que tenemos aquí es esta especie. Y no es una especie común, ¿de acuerdo? Por tanto, no vamos a verla más allá de esta diapositiva. Simplemente, bueno, pues si estáis en un sitio donde potencialmente pueda volar esta mariposa, pues estáis de suerte, porque es un bicho súper bonito. Está ligado a zonas relativamente húmedas donde las prímulas crecen de manera natural, ¿de acuerdo? Y por último, la sexta familia, la más diversa dentro de la península ibérica, en Europa también, es la de los ninfálidos, ¿de acuerdo? Ya podéis ver con esta muestra de fotografías cómo varían en forma, en colores muchísimo, ¿de acuerdo? También lo hacen en sus estrategias de comportamiento, hábitats, etcétera, ¿de acuerdo? Es un grupo muy diverso y con el cual no podemos hacer ahora mismo o tomar muchas generalidades, ¿de acuerdo? Pero sí que es verdad que el grueso de esta familia lo formarían especies pues, que son habituales de prados, de herbazales, ¿no? Y que adoptan colores pardos anaranjados, ¿de acuerdo? Vamos a hacer aquí una pausa porque si no, ya nos metemos en las identificaciones por género y podéis escribir, podéis preguntar cualquier cosa. Juan Pablo, Sí. Mira, preguntaba en el chat Isabel que cómo funcionan los meterios. El osmeterio, de acuerdo. Pues el osmeterio es, no sé si lo habéis hecho alguna vez, claro, me lo preguntáis, supongo que no. Tenéis una larva de esta familia y la intentáis molestar, la intentáis poner de una hoja a otra. Pues en el medio natural estaríamos pensando en un depredador, ¿no? Intentando comer esa larva. Pues esta larva actuaría como un órgano defensor. Y si no estoy errado, creo que soltaría algo químico, creo que es algo así, y entonces ya pues, repele al depredador. Pero se puede consultar, o sea, eso no lo sé exactamente a ciencia cierta. Pero sí que es verdad que todas las especies de esta familia tienen ese órgano y sé que está involucrado en defensa. Sí, a ver, es bastante habitual que si manipulas una larva, en general, bueno, es como una respuesta, ¿no? Exactamente. Pues algunas hasta incluso se hacen caca y todo, pues con el objetivo de que las sueltes. Y suelen segregar a veces pues como una especie de líquido y suele oler mal, suele ser desagradable. Ese es el químico al que me refiero. Claro. Exactamente. Comenta, mira, tienes una consulta aquí en el chat. En relación al dimorfismo sexual de los licénidos, has dicho que el azul sería el de los machos únicamente. Sí, por lo general, como pasa también en los pájaros, ¿no? Los machos adoptan colores intensos que de alguna manera dan una pista a la hembra de buena genética, buenos genes, ¿de acuerdo? Pues en las mariposas pasa similar. Los machos compiten exhibiendo esos colores. Por supuesto, no es una exhibición per se o tan compleja como la de los pájaros, pero sí que es verdad que en la mayoría de las especies de los licénidos, los machos son más llamativos, más vistosos que las hembras, que adoptan una posición más de reposo
búsqueda de alimento, por supuesto, y son los machos los que luchan por el territorio, echan a otros machos de allí y buscan intentar aparearse con la hembra. ¿De acuerdo? ¿Alguna duda más? ¿Continuamos? Creo que puedes continuar. De acuerdo. Vamos allá. Muy bien, pues tenemos 6 familias, ya hemos eliminado una, los riodínidos no los vamos a tratar, ¿de acuerdo? Nos quedamos con 5 familias y bueno, son bastantes especies, así que vamos a empezar con los hespéridos, ¿de acuerdo? La división que vamos a tratar aquí, para poder abordar todos los niveles de experiencia que tenéis con las mariposas, es dividir a los hespéridos en 2 grupos, las mariposas anaranjadas y las mariposas marrones y grises, ¿de acuerdo? Para las mariposas anaranjadas, principalmente nos vamos a fijar en la cara dorsal del ala anterior, ¿de acuerdo? Y en las antenas. Y para las especies marrones grises vamos a fijarnos en el ala anterior en algunos casos, pero también en la posterior para sacar las especies, ¿de acuerdo? Vamos a ir subiendo el nivel, ¿de acuerdo? Bien, dentro del grupo de las naranjas, vamos a la izquierda, tenemos 3 géneros, ¿de acuerdo? Que aparecen con más o menos presencia, ¿de acuerdo? En diferentes medios, pero sí que creo que es interesante por lo menos tener nociones y poder separar estos 3 géneros por sí, ¿de acuerdo? Entre sí. Tendríamos los géneros Timelicus, Oclodes y Hesperi, ¿de acuerdo? Si os dais cuenta, no estoy utilizando los nombres comunes porque para estudiar especies creo que es más interesante tener el nombre científico y poder de alguna manera casar los nombres entre sí, ¿vale? Pues estos comparten el mismo género, etcétera, y poder de alguna manera aprender el género y poder hacerlo así, ¿de acuerdo? Tenemos 3 géneros en la parte izquierda, en el grupo anaranjado, y 4 géneros en la parte de Pyrginae del grupo gris. Vamos a ver a los naranjas. Vamos a empezar con el género Timelicus, ¿de acuerdo? El género Timelicus, en la península ibérica tenemos 3 especies, ¿de acuerdo? Como veis, son especies pequeñitas, cabezonas y anaranjadas, ¿de acuerdo? Y hasta ahí, pues, podemos llegar, ¿no? Así en una visión rápida, ¿de acuerdo? Cuando vamos a los detalles, empiezan las diferencias, ¿de acuerdo? Estas especies vamos a poder separarlas principalmente por los caracteres del ala anterior, ¿de acuerdo? Como os señalo aquí abajo. Opciones de puntero, no sé si puedo hacerlo puntero láser. Ahora, perfecto. Pues nos vamos a fijar en varios caracteres, ¿de acuerdo? En el ala anterior tenemos a Timelicus acteon, en el que podemos ver aquí una media luna con unas escamas claritas. Podemos verlo también aquí, espera que me estoy tapando con la pantalla, ¿vale? Tenemos aquí también la media luna con el Timelicus acteon, ¿de acuerdo? Estas 2 especies, tanto Timelicus lineola como silvestris, no tienen esa media luna, ¿de acuerdo? Por tanto, ya tenemos un carácter para poder separar e identificar correctamente Timelicus acteon, ¿de acuerdo? Cuando vamos a estas 2 especies, son muy parecidas. Yo estoy seguro que alguna vez he visto un silvestris y era un lineola y viceversa. Y es que las diferencias radican en 2 caracteres muy sutiles, ¿de acuerdo? El primero es las antenas. La punta de las antenas de Timelicus silvestris es anaranjada, ¿de acuerdo? Y la punta de las antenas de Timelicus lineola es negro, ¿de acuerdo? Esa es una de las diferencias, ¿de acuerdo? Esto, en función de la foto, puede ser que un Timelicus silvestris, según le dé la luz, esta punta parezca más negra y ya le estemos identificando como otra cosa, ¿de acuerdo? O sea que hay que tener mucho cuidado con esto. Y la otra característica que sí que funciona mejor es si podemos tomar una foto de la parte dorsal de las alas, podemos ver la androconia. La androconia es una zona formada por escamas especiales
que están involucradas en la reproducción, en la suelta de feromonas, ¿de acuerdo? Y entonces la forma de la androconia, en este caso es bastante gruesa, ¿de acuerdo? Bastante patente. Y en el caso de Lineola estaría formada, no sé si se ve, es muy sutil, pero estaría formada por un trazo que acabaría y luego tendría otro pequeño tracito ahí, ¿de acuerdo? Sin embargo, aquí es una línea completa. Son cosas sutiles, pero son caracteres que funcionan, ¿de acuerdo? Vamos a intentar luego, con algunos ejemplos, verlo mejor, ¿de acuerdo? Por lo menos ya sabemos cómo son los Timelicus, son especies naranjas con muy poca... con muy poco surtido de manchas, de ocelos, etcétera. Son alas bastante lisas, en las que se ven las venas negras por aquí, y no hay nada más, ¿de acuerdo? Vamos a ir viendo otras especies que van a desarrollar muchas más manchas, ¿de acuerdo? Vamos a ver las otras dos especies anaranjadas. A la izquierda tenemos Oclodes silvanus y a la derecha Speriacoma. Ahora alguno me dirá, Speriacoma no es muy común, pues es verdad, pero viene muy bien para poder sacar diferencias con Oclodes silvanus, ¿de acuerdo? Si vemos los esquemas, o sea, las fotos de colección, las fotos más esquemáticas que tenemos arriba, las especies se parecen bastante. No podemos negar que tienen un patrón de manchas bastante parecidas, ¿de acuerdo? Tienen una androconia también muy patente, los dos. Y las diferencias vendrían por la cara ventral de las alas posteriores, ¿de acuerdo? Aquí tenemos la cara ventral de Speriacoma y aquí tenemos la cara ventral de Oclodes silvanus. Speriacoma tiene unas patentes manchas blancas sobre un fondo verde, tanto en el ala posterior como en el anterior, y en el caso de Oclodes silvanus son unas manchas, ¿de acuerdo? Que serían estas que vemos aquí, pero que son muy poco contrastadas, están muy poco contrastadas y no son nada patentes, ¿de acuerdo? Esto, cuando la mariposa tiene unos días de vida, con un poco de vuelo y esas escamas se caen, estos caracteres prácticamente no estarían ni aquí. Sería complicado, ¿no? Sin embargo, en Speriacoma el diseño es un patrón muy patente con respecto al fondo del ala, ¿de acuerdo? Muy bien, pues vamos a seguir con el otro grupo, ¿de acuerdo? Decir también, como he apuntado aquí, que son más grandes que los Timelicus, ¿de acuerdo? Y luego, bueno, pues las androconias aquí son muy patentes y este sistema, este conjunto de manchas naranjas sobre un fondo más oscuro no es nada parecido al de un Timelicus. Por supuesto, si ves un bicho volar, va a ser muy complicado. Es mejor pues, esperar a que vaya una flor o intentar cogerlo con un cazamariposas y observarlo, ¿de acuerdo? Eso no hay ningún problema. Bien, vamos a las otras especies, ¿de acuerdo? Teníamos un grupo de especies, Pyrgus, Espialia, Muscampia, esto puede sonar ahora a chino, pero lo que quiero que salga de esta charla es que podamos identificar estos grupos perfectamente, ¿de acuerdo? Solo vamos a poder separar géneros, vamos a intentarlo, ¿de acuerdo? Y es muy fácil. Para todas estas especies nos vamos a fijar en el ala anterior, ¿de acuerdo? Y nos vamos a fijar en los circulitos que tenemos aquí. Cada uno de esos círculos, en cada uno de esos círculos podemos contar diferentes características, ¿de acuerdo? En el caso de Pyrgus, arriba a la izquierda, tenemos un patrón de 3+1, a ver si podéis verlo bien, una celda blanca, 2, 3 y 4, ¿de acuerdo? 3+1. En el caso de Espialia, serían 4 celdas, ¿de acuerdo? A veces esta celda de abajo es tan pequeña que nos pone ya en un brete, en problemas, pero de acuerdo, normalmente salen son 4 celdas así en línea perfectamente patentes, ¿de acuerdo? Tendríamos otro género que solo son 3. No hay ni 3+1 ni 4. 3, y son celdas, si os fijáis, un poquito más anchas que las que hemos visto hasta ahora, ¿de acuerdo? Son más anchas. Y luego tendríamos otro grupo con 3, pero que son celdas más metalizadas, ¿de acuerdo? Sobre un fondo con un patrón totalmente diferente al de Muscampia, ¿de acuerdo? Vamos a verlo de nuevo aquí, con especies de colección, ¿de acuerdo? Pyrgus, tenemos el formato 3+1,
Tenemos a Carcharodus con las 3 celdas sobre un fondo, bueno, borde festoneado, con las venas así patentes, ¿de acuerdo? Tenemos a Muscampia también con 3 celdas, pero fijaros qué diferencia, son celdas mucho más anchas, no tienen ese resalte metalizado, ¿de acuerdo? Son escamas blanquecinas, normales y corrientes, ¿de acuerdo? Y por último tendríamos la Espialia con 4 celdas, ¿de acuerdo? Espialias hay 2 en la península ibérica, una de reciente distribución, o sea, de reciente descripción, perdón, y en el cual no se sabe muy bien todavía su distribución, ¿de acuerdo? Y de Muscampia solo hay una especie. Por tanto, con este carácter ya podemos identificar Muscampia proto, que es la única especie que tenemos aquí. En el caso de Pyrgus y de Carcharodus, pues hay bastantes especies y es mejor no meternos en esa guerra. Si hacemos un curso de identificación avanzado, pues será una guerra seguro a tratar. Y, por supuesto, habría que mirar pues, rasgos de la ala posterior, distribución de celdas blancas en comparación con el fondo, etcétera. ¿De acuerdo? Es bastante complicado. ¿De acuerdo? Muy bien, pues hasta aquí los hespéridos. ¿Alguna duda? ¿Podemos continuar? Vamos al esquema otra vez. No sé si tenéis alguna... ¿Alguna duda? Yo quería hacer un apunte, ¿De acuerdo? Juan Pablo. Como estás mostrando ejemplares de museo, para que se entienda bien cuál es la parte de arriba, la dorsal, y cuál es la parte ventral, porque como que están muy juntos a veces. De acuerdo. En esta no, pero en la siguiente imagen yo creo que como que se... De acuerdo, estas, vale. ¿no? Esto tiene truco. Es un montaje en el que la parte izquierda es la parte dorsal y la parte derecha es la parte ventral, ¿de acuerdo? Es un montaje, de esa forma ya tienes con una foto todos los caracteres. Es una cosa común que se hace para... Pero sí, no lo había apuntado, por si... Buen apunte, así no hay duda sobre esto. ¿Podemos seguir? Vamos a los papilionidos, ¿de acuerdo? Tenemos 5 especies en la península ibérica. Una es rara, por tanto no la voy a nombrar directamente, y vamos a ver las otras que considero pues, que son bastante comunes, ¿no? En este caso os traigo 2 especies que la mayoría, sin tener mucha idea de mariposas, confundiríamos, ¿de acuerdo? Porque pensamos en una mariposa enorme, grande, negra y amarilla, con colitas, con ocelos, ¿no? Con estos ocelos rojos que tenemos aquí. Pues prácticamente las estaríamos mezclando, ¿no? Pero vamos a ver que son especies absolutamente diferentes, ¿de acuerdo? Fijaros en estas rayas que tenemos aquí, en comparación con este patrón tan diferente, ¿no? Con un patrón de celdas en forma de media luna y unas rayas mucho más cortas y totalmente marcadas aquí con esta vena, ¿de acuerdo? Es un patrón totalmente diferente. ¿Qué decir más de estas 2 especies? Pues que Iphiclides feistameli las larvas se alimentan de prunus y, por tanto, es fácil de ver en las ciudades, ¿de acuerdo? Hay muchísimos prunus ornamentales y, por tanto, es fácil de ver en un parque, en una zona arbolada, ¿de acuerdo? En un paseo así de un carril bici, lo que sea, es fácil de ver, ¿de acuerdo? Yo mismo he ido a uno de estos prunus ornamentales y he visto algún bicho ahí hace ya tiempo, pero están, ¿de acuerdo? Sobreviven en la ciudad, ¿de acuerdo? Y por otro lado tendríamos el papiliomacaón, que, entre otras cosas, come hinojo. El hinojo en muchos sitios crece descontroladamente en los bordes de caminos y carreteras, ¿de acuerdo? Y por tanto, pues en un sitio que mantenga un poco de vegetación natural, pues podría estar este bicho, ¿no? Y rodeado de una zona urbana, o sea, no habría ningún problema. ¿Qué decir de estas 2 especies? Eso sí, que son bichos que aparecen, en casi todos los sitios vas a ver o una Iphiclides o un papiliomacaón o los 2, pero aparecen en bajos números, ¿de acuerdo? Es una especie omnipresente, o sea que está muy bien distribuida, pero luego no es abundante, ¿de acuerdo? Y eso es una cosa a tener en cuenta.
Vamos con las otras dos integrantes de la familia. Vamos a la izquierda con Cerinthia rumina, arlequín le llaman, ¿no? Parece que va como de carnaval esta mariposa, tiene un diseño espectacular. Las otras Cerinthias de Europa también tienen unos diseños espectaculares, ¿de acuerdo? Muy, muy interesante ver este contraste del negro, rojo y el amarillo. Y luego tenía aquí un par de manchas transparentes, ¿de acuerdo? Aquí no habría escamas, ¿vale? ¿Qué decir de esta especie? Pues que se alimenta de aristoloquias. Las aristoloquias crecen, son como una especie de liana, sí, ¿no? Crece pues apoyándose en rocas y le vienen muy bien los lindes, las tapias entre fincas, ¿de acuerdo? Y es fácil de ver ahí. Y por tanto, pues esta mariposa está presente en sitios en cuanto pues su planta nutricia no se haya cortado por el manejo, etcétera, ¿no? Porque crecen en unos sitios un poquito escondidos, así que es fácil de ver, ¿no? Y Parnasius Apollo, una mariposa espectacular, gigante, muy bonita, mariposa protegida, ¿de acuerdo? Que habita zonas montañosas, en las zonas más termófilas, más cálidas, se concentra en zonas de montaña, y en las zonas más húmedas pues puede habitar perfectamente zonas más de tipo páramo, ¿de acuerdo? Que es lo que ocurre en la mitad norte peninsular, ¿de acuerdo? Es una especie en regresión y que es interesante que todo el mundo ya sepa cómo es, ¿de acuerdo? Un patrón con manchas blancas y grises, unos ocelos rojos bastante grandes, y bueno, pues que sepáis que es una especie que está sufriendo el cambio climático y que hay que saber identificar por dónde vayamos para saber cómo está, de bien o de mal. Muy bien, pues hasta aquí los papiliónidos. Yo creo que son 4 especies muy fáciles de identificar, ¿de acuerdo? Deciros que estas 2 especies y Cerinthia rumina ya podrían verse en el campo perfectamente en marzo, son especies primaverales, pero se prolongan perfectamente durante todo el verano. Cerinthia rumina no es tan general esa prolongación, se quedaría restringida a la primavera, pero las otras sí que pueden perfectamente verse en todo momento, ¿de acuerdo? Y Parnasius Apollo sería más de junio, julio, ¿de acuerdo? En sitios muy concretos. Muy bien, pues vamos ya a las especies que, digamos, están más presentes, me atrevería a decir, en las zonas urbanas, ¿no? Posiblemente por su dieta, ¿no? Podríamos hablar perfectamente del género Pieris, y ya a mucha gente le suena. Pieris rapae es una de las especies más distribuidas en el mundo. Y de la Coleosloceus, ¿no? Son 2 especies que están en muchas zonas urbanas y que yo creo que bastantes personas han tenido contacto con ellas, ¿de acuerdo? Para esta familia vamos a fijarnos en el ala anterior, ¿de acuerdo? En el dorso del ala anterior o anverso, en la zona ventral, no pasa nada. En el ala anterior para las Pieris y para las Coleas, y en el ala posterior para las Pontias y las Eichlores, ¿de acuerdo? Vamos a dejar el género Leptidea sin ver, porque no es común a mi juicio, ¿de acuerdo? Vamos a empezar. Esto es la traducción de estos 2 grupos, los Pierinae y los Coleadinae, ¿de acuerdo? Especies del género Pieris, del género Pontia, del género Coleas y del género Gonopteris, ¿de acuerdo? Bien, vamos a fijarnos, como os digo, en el ala anterior, en las Pieris, y en el ala posterior. También, por supuesto, podría valer el ala anterior, pero creo que es más fácil para empezar fijarnos en el ala posterior. Vamos a ello. Vamos a ver las 3 especies de Pieris más comunes, ¿vale? Tendríamos la Pieris brassicae, Pieris rapae y Pieris nat. ¿Por qué son comunes? ¿Por qué las llamamos comunes? Bueno, porque se alimentan de cosas que nosotros mismos plantamos, ¿de acuerdo? En huertos, como pueden ser las coles, los nabos, etc. Y por tanto, el recurso es muy grande, ¿no? Y pueden estar en muchísimos sitios, ¿de acuerdo? Se les considera a veces, pues, incluso una peste, ¿no? En el huerto tener
muchísimas larvas de esta especie o que se te coma toda la cosecha, ¿no? Una cosa así. Nada más lejos de la verdad. Vamos a ver estas tres especies y cómo diferenciarlas, ¿de acuerdo? Como he dicho, nos vamos a fijar en el ala anterior. En Pieris brassicae tenemos una mancha negra que corona aquí la esquina, ¿no?, del ala y que luego baja y continúa por el borde del ala anterior, ¿de acuerdo? Lo podéis ver perfectamente también aquí, cómo esta mancha baja bordeando el ala, ¿de acuerdo? Es una cosa que no pasa en Pieris. En Pieris rapae, la mancha negra se queda prácticamente solo en la zona, en la esquina del ala, ¿de acuerdo? Y esa prolongación negra no baja en absoluto, ¿de acuerdo? Y esa sería una de las características para poder separar la especie de otras, ¿de acuerdo? Que es una mancha relativamente corta y poco patente, ¿de acuerdo? Para Napi tenemos una ventaja, es que su patrón es muy característico. Tiene una serie de escamas negras bordeando las venas, ¿de acuerdo? Y por tanto ya desde prácticamente 2 o 3 metros ya podrías ver que es una Napi, ¿de acuerdo? En el ala anterior tenemos rasgos, ¿de acuerdo? Tenemos esas escamas negras también bordeando las venas y por tanto perfectamente identificable. Vamos a verlo con especies de colección. Como hemos dicho, Pieris napi, una mancha negra grande que acompaña al borde del ala, ¿de acuerdo? Una Pieris rapae cuya mancha negra solo se queda aquí y no baja, ¿de acuerdo? Y luego la Pieris napi, en la que tendríamos unas pequeñas marcas, unas pequeñas concentraciones de escamas a lo largo de las venas, ¿de acuerdo? Y que sería el rasgo característico para diferenciarla. Por supuesto, fijaros qué patente, qué diferente es este ala posterior con respecto a los otros, ¿de acuerdo? Que tenemos una foto que es un poco, vamos a decir, mala y no se puede ver bien el ala anterior. Bueno, pues tendríamos el ala posterior, ¿de acuerdo? Un ala posterior muy angulosa en Pieris brassicae, ¿de acuerdo? Y de grandes dimensiones, con estas pequeñas escamas repartidas, no siempre es así, pero sería esta pequeña angulosidad aquí la que marcaría la especie, ¿de acuerdo? En este caso, ¿ves? Este ala es muchísimo más redondeada, sin tener este pequeño montecito, este resalto, ¿de acuerdo? Por tanto, tamaño, Pieris brassicae es la más grande, el resto, estas dos especies podríamos decir que son similares, ¿de acuerdo? Rasgos en el ala anterior, vamos a fijarnos siempre en esta mancha, y rasgos y formas del ala posterior, ¿de acuerdo? Con esas tres cosas nos atrevemos con las Pieris. Avanzamos. Pontia daplydice y Euchlocrameri. Yo cuando empezaba con estas mariposas me volvía loco, digo, pero vamos a ver si son especies muy parecidas. Bueno, no son tan parecidas, ¿de acuerdo? Vamos a fijarnos en el ala posterior. El ala posterior en ambos casos tiene un patrón que alterna manchas verdes con amarillo y con blanco, ¿no? Pero fijaros bien en Pontia daplydice. Tiene aquí una serie de formitas, ¿de acuerdo? Una cenefa que está formada por la cabeza de Mickey Mouse. ¿Cómo es posible esto? Pues sí, tenemos aquí unas cabezas de Mickey Mouse, también lo podemos ver en el ala anterior, y esto no aparece en Euchlocrameri, es totalmente diferente, ¿de acuerdo? En Euchlocrameri podríamos definirla como un ala con el fondo verde y en el que se incrustan una serie de manchas blancas irregulares, ¿de acuerdo? Y fijaros bien, una curiosidad, el verde de esta mariposa no es verde, son escamas negras y amarillas que se alternan y que da la sensación de verde desde lejos, ¿de acuerdo? ¿Por qué ocurre esto? Porque es más barato fabricar escamas negras y amarillas que escamas verdes. Curiosidades de los pieridos, ¿de acuerdo? Pero veis que son manchas, es un patrón totalmente heterogéneo, no tiene ningún orden, ¿de acuerdo? Sin embargo, en este es una cenefa, lo podéis ver también en este espécimen de colección, una cenefa con la cabeza de Mickey Mouse. Y una vez que veáis esta cabeza de Mickey Mouse, no la podéis dejar de ver. Se ve
Es para siempre ya eso, ¿de acuerdo? Bien, estas especies tienen, digamos, un vuelo bastante parecido, o sea que sería mejor poderlas identificar cuando estén posadas, ¿de acuerdo? Porque son muy parecidas, vuelan bastante rápido, no se posan mucho, también es verdad, y bueno, con esos colores parecidos, pues en vuelo es complicado separarlas, ¿de acuerdo? Avanzamos. Vamos al otro grupo dentro de Pieridae, ¿de acuerdo? Donde vamos a ver las colias. ¿De acuerdo? Para este grupo hablábamos de fijarnos en la edad anterior, ¿de acuerdo? Y en la edad anterior, ¿qué ocurre? Bueno, pues que tenemos unas manchas, una mancha negra aquí, ¿de acuerdo? En las dos especies. Y esa mancha negra tiene una morfología diferente entre las especies, ¿de acuerdo? Tenemos una mancha negra que es bastante patente y amplia aquí, y esa mancha negra se va estrechando a medida que llegamos a esta esquinita del ala, ¿de acuerdo? Se va estrechando. ¿Qué pasa en la especie más común, en Coleus croceus? Que esa mancha es bastante grande aquí, bastante ancha, pierde un poquito de anchura, pero mantiene una anchura importante cuando llega a la esquina del ala, ¿de acuerdo? Fijaros qué ancho es aquí esto, y fijaros aquí que simplemente toca la esquina y no va hasta un cuarto del ala, ¿de acuerdo? Esa es la diferencia, ¿de acuerdo? Lo podemos ver también aquí en un espécimen, en una foto hecha por un colega, cómo el patrón se va estrechando hasta la esquina, ¿de acuerdo? En Coleus alfacariensis. Es interesante, ¿de acuerdo? Luego también sería una especie que no es tan amarilla como es Coleus croceus, que es bastante amarilla y con este verde pistacho mezclado, ¿de acuerdo? Por tanto, tendríamos el factor del color, que no es útil, no sería tan útil como el de la forma de esta mancha negra aquí, ¿de acuerdo? Otra cosa, que es lo que ha comentado Amparo al principio, estas especies vuelan en entornos muy diferentes, ¿de acuerdo? Mientras que Coleus podría perfectamente verse en un parque de una ciudad. ¿Por qué? Porque se alimenta de plantas, la larva se alimenta de plantas que crecen con el césped. La Coleus alfacariensis está ligada a zonas donde crecen las plantas que comen su larva, que serían plantas ligadas a zonas de calizas. Por tanto, son hábitats totalmente diferentes, ¿de acuerdo? Donde puede crecer las plantas de una especie que las de otra. Y por tanto, eso, cuando estás en el campo, te da una tranquilidad, ¿de acuerdo? Oye, ¿qué ha pasado por ahí volando? Pues podría ser una Coleus fulanita o menganita. Bueno, vamos a ver dónde estamos, qué geología hay y podemos separarlas, ¿de acuerdo? Por supuesto, no hay que llegar a estos niveles cuando estamos empezando, pero toda la información ayuda, ¿de acuerdo? Y vamos a cerrar el grupo con las Gonopteris. Como curiosidad deciros, creo leer que esta fue la primera, o fue esta la especie en la que se basó el nombre de butterfly, porque, bueno, tiene un color muy parecido a la mantequilla, ¿no? Entonces, pues, el que se refirió a ella, pues, era como una mantequilla volante, ¿no? Butterfly. Y entonces, pues, se inspiró en esta Pieris rhabni, posiblemente, ¿de acuerdo? Estas dos especies se alimentan de especies del género Rhamnus, de los rhamnos, que son bueno, especies ligadas son matorrales, ligados a zonas boscosas, ¿de acuerdo? Matorrales, especies que podrían aparecer en un parque perfectamente, ¿de acuerdo? Y por tanto podéis ver esta especie en zonas de ciudad. Incluso en los meses fríos, ¿no? Que todo el mundo se pregunta, ¿las mariposas vuelan? Bueno, pues si hay un día soleado en invierno, como estas especies hibernan los adultos, son estos adultos los que invernan, pues es posible que podamos ver alguno, ¿de acuerdo? ¿Cómo separar estas dos especies? Pues es muy fácil en algunos casos. En el caso de los machos es muy fácil. Los machos de Cleopatra, de Gonopteris cleopatra, tienen estas manchas anaranjadas, ¿de acuerdo? Y los machos de Rhamni no lo tienen. Por tanto, si vemos esta mariposa volar, ya sabemos que es un macho y que es de Gonopteris cleopatra. Si vemos esta mariposa de la izquierda, esta de abajo o esta de la derecha,
vamos a entrar ya en problemas, ¿de acuerdo? ¿En qué nos vamos a fijar? Nos vamos a fijar en varias cosas. Para separar las especies nos vamos a fijar en las protuberancias, en las colitas que tenemos aquí, ¿de acuerdo? He dibujado un par de líneas paralelas a las colitas para que veáis que parecen iguales pero son diferentes. Tenemos un ángulo agudo, o sea, esta colita sería más, vamos a decir, respingona, vamos a referirnos así, ¿de acuerdo? Y esta tendría una base más ancha y, por tanto, el ángulo sería mucho más grande, ¿de acuerdo? Y de esta manera podríamos diferenciar las especies, ¿de acuerdo? ¿Qué necesitamos? Una buena fotografía, capturar la especie, identificarla y soltarla, etcétera, ¿de acuerdo? Habría una manera más, que es detectando, he pintado, porque no se ve muy bien en la foto, detectando una vena bastante patente amarilla en las hembras, ¿de acuerdo? Y esta vena es característica de RAM, ¿de acuerdo? Por tanto, si vemos estas 3 adultos, tendríamos que ir a unos caracteres bastante específicos y sería complicado, ¿de acuerdo? Podéis decir que el macho tiene una coloración bastante diferente a la de la hembra, es verdad, pero cuando las mariposas envejecen, que envejecen muy rápido, en cosa de días, estas coloraciones no son tan frescas y entonces es más difícil. Es mejor ir a morfología para poder identificarlas correctamente, ¿de acuerdo? Y con esto hemos terminado los piéridos. No sé si queréis, veo hay mucho chateo, no sé si hay alguna cosa o... Hola, Juan Pablo, mira, nada, comentaban sobre las manchas de las pieris, cuando hablabas de pieris brassicae, rapae, Sí, vamos a ello. y claro, comentaban si estos caracteres de los que tú hablaste, pues eran válidos para los 2 sexos. Ya contestamos tanto Amparo como yo y comentamos que sí. Y también Cristina hizo un apunte. Si no hago alusión a los sexos es que vale. Efectivamente, claro. Ya bastante tenemos con identificar mariposas como para ponernos, a no ser que sea muy evidente, pues eso. Sí, y también comentaban por aquí sobre si sería posible observar Collias alfacariensis en parques y jardines, porque también hay coronilla. Claro, comentó Amparo y comenté yo que, bueno, que sería un poquito raro, que todo dependería de si las poblaciones naturales son lo suficientemente fuertes y numerosas como para que llegara Collias alfacariensis a estos ambientes. Exactamente. Podría darse fácilmente en una ciudad como Cuenca o Guadalajara, que están sobre calizas, y por tanto el intercambio de individuos del medio rural, del campo, ¿no? Del medio urbano al campo y viceversa es muy fácil, ¿no? Porque son ciudades pequeñas. Sí. Pero claro, en otros casos, pues es como decís vosotros, es complicado y supongo que no todas las especies de coronilla valdrán, no lo sé, no soy un experto en la especie, no controlo muy bien todo lo que puede de todo lo que se puede llegar a alimentar la especie, pero bueno. Sí, aquí también comenta otra vez que si queremos que haya población en parques y jardines, si se podría intentar plantar coronilla o no serviría de nada. A ver. Bueno, es que suele ocurrir, y supongo que nos quejamos mucho de ello, pues que cada X van y te dejan el césped con 1 milímetro de altura. O sea que lo que crece ya de manera natural, que son los trifolium, las no sé, diferentes cosas de las que muchas especies que vamos a ver hoy aquí se alimentan, es que lo rasuran. Y entonces, ¿podría en un mundo utópico plantarse coronilla? Pues claro, estaría muy bien. Plantar diferentes recursos para diferentes especies e intentar atraer más biodiversidad. Absolutamente de acuerdo con eso. Pero lo que pasa es que tienen miedo a eso. En cuanto hay 10 centímetros de hierba, pues la cortan, ¿no? ¿No es así? Claro, sí. Por tanto, implicaría más debates. Sí, eso es otra, eso es otra cosa totalmente. Bueno, no sé cómo voy de tiempo. Vale. Son las 8:05. De acuerdo.
Pues no sé si hay alguna cuestión más o... Aquí Gloria pregunta por Aporia crataegui, Leptidea sinatis. Sí, no Sí, las he comentaste. incluido. Creo que no son comunes. Las leptideas quizá pues en el norte puedan verse con mayor facilidad en zonas más húmedas, ¿de acuerdo? Desde luego que son especies mucho más fáciles de diferenciar a nivel de género, porque son especies con una forma alar muy diferente. El cuerpo es delgadito en el caso de la leptidea. La aporia pues cada vez aparece en menos sitios, ¿de acuerdo? Y yo las paso canutas cada año para encontrarla en determinados sitios, o sea que no las intento incluir por eso, porque hay otras que aparecen y que creo que es mejor abordar, ¿de acuerdo? Es simplemente eso. Pero por supuesto, esos pedidos están ahí, son importantes y bueno, yo la aporia la tengo especial y no sé, me hace bastante ilusión verla, ¿no? Es un bicho muy interesante. Bueno, pues vamos con otra familia. Son creo que 72 especies la que lo componen, ¿de acuerdo? Lo vamos a dividir. He intentado ceñirme a la clasificación de fauna del 2013. Creo que esto ya ha cambiado un poco. Las tribus ya no son así, pero bueno, no queremos entrar en esas discusiones, ¿de acuerdo? Para los licénidos, vamos a fijarnos en caracteres del ala posterior casi siempre, ¿de acuerdo? El ala anterior nos va a servir también en algunos casos. Lo que va a ser muy poco informativo es la cara dorsal, ¿de acuerdo? Esta parte izquierda, para muy pocas especies creo que es que puedas encontrar caracteres importantes, ¿de acuerdo? Seguro que hay alguno, pero seguro que no es de las especies comunes. Así que vamos a ir viendo poco a poco cada una de ellas. Os he hecho lo mismo que antes, os he intentado poner unas cuantas especies de colección de estos 4 grupos, ¿de acuerdo? Vamos a empezar con las licenas, que son estas de la izquierda, que alternan 2 tonos de naranjas y tonos grisáceos, y la presencia de colizas, en muchos casos, ¿de acuerdo? Tenemos luego estas especies que son las únicas que tienen estos tonos violáceos con negros tan marcados, este contraste tan marcado, tan oscuro, ¿de acuerdo? Esto no ocurre en otras especies. Y luego tienen una cara ventral grisácea, ¿de acuerdo? Y presentan una fuerte ligación a sus plantas nutricias. Vamos a ver esto, que esto es importante, porque nos va a servir para este verano ir al árbol que sea e intentar buscarlas, ¿de acuerdo? Otro grupo que tenemos aquí es el de los Callophrys tomarus satyrium. Este grupo es el único que ostenta especies con claro tono verdoso, estas dos, ¿de acuerdo? No hay muchas especies más en la península ibérica, ¿de acuerdo? Y luego tenemos estos individuos de Satyrium que tendrían como carácter, no sé si definitorio, pero bueno, tendría una línea blanca de puntitos y colitas. Y las colitas aquí son características, ¿de acuerdo? Y luego un grupo bastante grande, muy interesante, que es el grupo de los Poliomatini, que incluiría todas las especies azulitas, ¿de acuerdo? Y no azules, pero bueno, todas las azules están aquí dentro, ¿de acuerdo? Y que tienen toda esta puntuación, todos estos puntitos en el ala, ¿de acuerdo? Por eso, de ahí viene el nombre de Poliomatini. Muchas máculas, muchos puntos, ¿de acuerdo? Vamos a ir viendo cada uno de ellos. Vamos a empezar con los licénidos. Vamos a ver solo 2 especies, hay varias especies de licénidos. Uno de los más comunes es la Licena fleas, que es la más pequeña y común del género, ¿de acuerdo? Esto en el césped de un parque la podemos ver perfectamente porque se alimenta de especies ligadas al césped, de nuevo. Aquí tenemos otra oportunidad de ver cosas cerca de casa. Y bueno, excepcionalmente puede presentar unas pequeñas formaciones con escamas azules aquí, ¿de acuerdo? Tiene una línea roja aquí, no es muy patente, ni en la presentación ni en
ni en el individuo, pero bueno, está ahí y es una de las características también. ¿De acuerdo? En el caso de Alcifron, es una mariposa, intenta ponerlas a escala, es una mariposa bastante más grande, ¿de acuerdo? También tiene esta distribución de puntos similar a la de Licenafleas y la de otras licenas, ¿de acuerdo? Pero ya cambia, ¿no? Tiene el ala, fijaros en este ala posterior, el dorso, este es marrón, este ya sería anaranjado, de nuevo con un patrón de máculas, y el ala posterior, por el lado ventral, tendría una línea anaranjada característica, ¿de acuerdo? Y otra vez con un patrón de puntos, ¿de acuerdo? Fijaros que excepcionalmente se han podido fotografiar machos, como el que veis aquí, con una marcada iridiscencia, o sea, es absolutamente espectacular cómo, a veces los individuos tornan al morado, ¿no? Con esa iridiscencia, fruto de la suerte, del ángulo, de la fotografía, del sol, etc. Pero bueno, espectacular, de todas maneras. Muy bien, pasamos al siguiente grupo, y este es el que os digo que está chupado, entre comillas, si sabemos lo que es una encina y un fresno, ¿de acuerdo? Favonius quercus es una especie ligada a las encinas, tan ligada que es muy difícil de verla en otros sitios, ¿de acuerdo? Esto es una hoja de una encina. O sea, es muy difícil verla, no verla volando alrededor de las copas de las encinas, ¿de acuerdo? Es una mariposa relativamente entre pequeña y mediana, ¿de acuerdo? Y tiene un ocelo naranja y una colita aquí, ¿de acuerdo? La podéis ver también aquí en la foto. Por otro lado tenemos la mariposa ligada a los fresnos, la Eosopis roboris, ¿de acuerdo? No tendría colita y tendría una zona marginal compuesta por triángulos blancos con la base negra y una línea naranja, ¿de acuerdo? Esta foto está hecha pues a los pies de un fresno. Es decir, esto es, si no recuerdo mal, esto está hecho en el río Manzanares y vamos, los fresnos estaban ahí, ¿de acuerdo? O sea que tiene una fuerte ligación a sus plantas nutricias. Es difícil verlas muy lejos de sus plantas nutricias, ¿de acuerdo? Por tanto, creo que es un carácter importante. Pasamos ya a las especies que hemos dicho que eran verdes, que son realmente espectaculares. A la izquierda tenemos el Callophrys rubi, ¿de acuerdo? Hay otra especie que es también verde, pero son las únicas dos especies del mismo género, por supuesto, que tienen estas coloraciones, ¿de acuerdo? Verde por la parte ventral, marrón, un tono así desapercibido, digamos, en la cara dorsal, ¿de acuerdo? Y luego tendríamos las Tomares valus, casualmente este es un macho y este es una hembra, y veis que son tonalidades, verde mezclado con naranja, ¿de acuerdo? Quizá incluso el macho es verde azulado, ¿de acuerdo? No es solo de estos individuos, creo que es así. Y bueno, ¿qué podemos decir de estas dos especies? Pues que son especies primaverales, las vamos a poder ver ya volar y comparten el mismo hábitat. Dicho de otra manera, es posible verlas en el mismo entorno, ya que sus plantas nutricias están en hábitats similares, ¿de acuerdo? Claros de bosque, con un poquito de hierba, zonas con matorral bajo, ¿de acuerdo? Hay muchas zonas que encajan y que, bueno, que presentan estas dos especies a la vez. Compañeras del grupo serían estas dos especies de Satyrium, ¿de acuerdo? Son especies que pasan muy desapercibidas porque tienen unos tonos pardos y bueno, es complicado, ¿no? Estas especies no llaman mucho la atención, pero cuando las vamos viendo poco a poco, con buenas fotografías, buscando por internet, vemos que son muy interesantes. Tienen colitas, todas las especies del género, ¿de acuerdo? Y tienen una línea blanca aquí. En el caso de Satyrium, esta línea es irregular, ¿de acuerdo? Pues aquí se rompe la línea, aquí se rompe otra vez, aquí es continua. Fijaros en el caso de Spin, es una línea bastante homogénea, bastante bien trazada, ¿de acuerdo? ¿Y qué veis más como especial? Pues que fijaros en este ocelo, fijaros en esta zona con escamas azules, espectacular, ¿de acuerdo?
que tiene aquí, que en el caso de Satyrion scurri no tendría, ¿de acuerdo? Por tanto, esta especie es súper característica, es muy fácil de separar. En el caso de Satyrion scurri, yo diría que es la más común, también se alimenta de encina, es la más común. Esta línea irregular sí que es característica de ella, pero habría que también tener en cuenta estas terminaciones anaranjadas que no fuesen muy contrastadas con negro, porque hay otras especies parecidas, ¿de acuerdo? Esto justo, esta está hecha sobre un Rhamnus, que es su planta nutricia, ¿de acuerdo? Muy bien, pues esto es lo que pasa con todas estas colitas o celos, pues que es una manera de disuadir a los depredadores. Fijaros, esto es una especie americana. Tenemos las colitas, otro segundo par de colitas y el ocelo. O sea, esto parece otra cara, absolutamente, ¿no? Tenemos las patas, las antenas y el ocelo. Espectacular. Entonces, ¿qué hacen con esto? Engañan al pájaro, casi siempre es una defensa para un depredador grande que vuela y que con este truco tan sencillo te puedes escapar. ¿Por qué? Porque el pájaro va a morder a la zona de la falsa cabeza y te va a dar tiempo a huir perfectamente, porque solo va a romper parte de tus alas, pero es muy posible que el individuo viva, ¿de acuerdo? Entonces hay muchas veces que vamos a ver mariposas con los bordes aquí partidos de posibles encontronazos con depredadores, ¿de acuerdo? Y que, bueno, pues que de alguna manera se han librado debido al engaño, ¿de acuerdo? Muy bien, pues vamos a pasar ya a este grupo grande de los Poliomatini, de todas estas especies con tantos puntitos, ¿no? que tienen las alas anteriores y posteriores. En este grupo tenemos estas dos especies que no cumplen exactamente con eso y vamos a ver las primeras, ¿de acuerdo? Son especies, esta sería un Lampides veticus y un Leptotes spiritous, que tienen un patrón bastante parecido, ¿no? Con estas pequeñas líneas sinuosas blancas sobre un fondo marronáceo. Y en el caso, tienen presencia de cola y de ocelos también, ¿de acuerdo? Veis aquí las fechas. Y el carácter para separar estas dos especies reside aquí, en una línea perfectamente continua y blanca que existe en Lampides veticus y que no existe en Leptotes spiritous. Esto es una línea formada por pequeñas celdas blancas, pero que de ninguna manera tendría un patrón tan claro y homogéneo como en esto, ¿de acuerdo? Podemos ver otras fotos luego para quedarnos más con la información, ¿vale? Pero esta sería el carácter principal. El tamaño son muy parecidos, por tanto no creo que sea lo principal aquí, ¿de acuerdo? Y luego tendríamos varias especies en las que nos vamos a fijar en las alas posteriores, ¿de acuerdo? Y, como dije antes, excepcionalmente en algún carácter del ala anterior, ¿de acuerdo? Vamos a empezar con esta mariposa que tenemos aquí y nos vamos a fijar en estos dos puntos. Uno está por debajo del otro, ¿de acuerdo? Pero realmente y claramente separados del resto de la configuración del ala, ¿de acuerdo? Si veis este ala no tiene dos puntos uno al lado del otro de una manera independiente, ¿de acuerdo? Ni este ala de aquí. Tienen una serie de puntos que forman un semicírculo, ¿de acuerdo? Pero en ningún caso forman pues un grupito de dos puntos, ¿de acuerdo? Pues esto es lo suficiente para poder separar uno de los géneros, que son las aricias, ¿de acuerdo? Las aricias siempre tendrían estos dos puntos juntitos. Vamos a ver muchos ejemplos de esto, para que quede claro, ¿de acuerdo? Otro género dentro de este grupo sería el de las Glaucopsique. Las Glaucopsique tienen un diseño bastante simple con pocos puntos. ¿Pero qué pasa con esos puntos? Que los puntos del ala anterior son sumamente más grandes que los puntos del ala posterior. Simple y llanamente. Con eso, con esa diferencia tan grande de grosor de los puntos, podemos estar de acuerdo en que tenemos delante de nuestros ojos una Glaucopsique, ¿de acuerdo?
y no tiene más, para dentro luego de las especies tenemos que estudiar un poco más, pero con esto ya podemos sacar el ejemplo, ¿de acuerdo? Luego tendríamos las lisandras y nos vamos a fijar en dos cosas interesantes. Una, el patrón de puntos haciendo una interrogación, ¿de acuerdo? ¿Lo veis aquí? Interrogación. Y luego en el borde del ala. El borde del ala tiene una serie de puntitos al final de cada vena, fijaros, al final de cada vena hay aquí un puntito negro. Pues eso se llama fimbria, estas son las fimbrias, fimbria ajedrezada, o en este caso, como no es tan patente, bueno, lo podemos dejar en fimbria punteada, ¿no? Con una serie de puntos ahí. Fijaros, en esta especie, esos puntos en el borde blanco no existen, ¿de acuerdo? Y esta última es un Polematus icarus y nos vamos a fijar en que no hay interrogación, hay un semicírculo, fijaros, cómo este punto se mete y luego baja, esto no existe aquí. Y nos vamos a fijar en la presencia de dos puntos en el ala anterior, en la base del ala anterior, que, fijaros, no existirían en una aricia, no existirían en una glaucopsique, no existen en ninguna otra especie. Esta ahora lo vemos, que es el tintu, ¿de acuerdo? Preguntas hasta aquí, porque ahora viene el grueso de los polematos. Yo creo que puedes continuar, Juan Pablo, que ya son las 8:20. De acuerdo, sí, entonces vamos a ir con ello. Muy bien, pues vamos a ver lo mismo. Las aricias, como hemos dicho, tienen dos puntos agrupados, ¿de acuerdo? Lo podéis ver bien aquí. Y los Polematus no tendrían esa distribución en interrogación y tendrían los dos puntos en el ala anterior, ¿de acuerdo? El borde, por supuesto, liso. Vamos a ver otro emparejamiento. De nuevo, dos puntos, aricia cramera, una vista del ala de la zona, una vista dorsal del individuo, en la que no nos da mucha información. Y de nuevo, dos puntos que tenemos ahí, ¿de acuerdo? Para aricia. Y aquí ya podríamos separar dos especies yendo un poquito más al detalle. De nuevo, puntos en el borde del ala, forma de interrogación y dos puntos en la base del ala. Esta es la otra especie que tiene puntos en la base del ala, lo podéis ver bien aquí, un Icarus y una Lisandra. Lo único que les da a diferenciar a estos dos es la distribución de los puntos, ¿de acuerdo? Forma de interrogación, sin forma de interrogación, puntos en el borde y sin puntos en el borde, ¿de acuerdo? La Lisandra, de nuevo, forma de interrogación, puntos en el borde, ¿de acuerdo? Y fijaros qué azul más intenso, ¿de acuerdo? Y de nuevo aquí se verían los puntos en el borde. En esta toma sí se ve bien, ¿de acuerdo? De nuevo, borde sin puntos, distribución de puntos sin interrogación y un puntito o dos puntitos en la base de la Icarus, ¿de acuerdo? Lo mismo aquí, ¿de acuerdo? Borde limpio, Icarus, no tenemos ninguna duda. Las glaucopsique, puntos gruesos, puntos finos, aquí lo mismo, gruesos y finos. ¿Cómo diferenciamos las especies? Una de ellas va a tener unas marcas blancas en el borde, que sería Melanops, y la otra no va a tener nada. 0 marcas, ¿de acuerdo? Limpia. Y esa va a ser la manera de separar estas dos especies, ¿de acuerdo? Y luego, por último, tenemos 3 especies que aparecen de una manera asidua en las ciudades por su diferente biología, ¿de acuerdo? Esta mariposa está ligada a los geranios, esta mariposa está ligada a diferentes especies, rubus, zarzas, etcétera, o sea que puede aparecer en varios sitios, ¿de acuerdo? Y la ciceria, que es una especie que está ampliándose hace relativamente poco, pues presente en zonas con césped, porque come también tréboles y cosas que crecen cerca de parques y cosas así, ¿de acuerdo? Y por último, vamos a ir con los ninfálidos, como hemos dicho, colores muy variables, tamaños muy variables.
biología muy variable, ¿de acuerdo? Como lo podemos ver aquí. Tenemos un grupo que tendrían normalmente, o como norma, alas naranjas, venación negra, ¿de acuerdo? Otro grupo que tendría alas con bastantes protuberancias y colores más bien apagados, ¿de acuerdo? Pero con un tamaño grande, ¿de acuerdo? Luego tendríamos otras especies pues, que entran dentro de la variabilidad del grupo, con naranjas, con negros, etc. Y luego un grupo con especies pequeñas que aparecen en praderas o en zonas de bosque, con algunas con morfología bastante similar, ¿de acuerdo? Vamos a ver cada una de ellas, aunque sea de manera rápida, ¿de acuerdo? Tenemos el grupo de Arginis, Fabriciana e Isoria. Para quedaros con una, esta, fijaros que tiene un ala posterior única. Tiene unas celdas como si fuese latón, ¿de acuerdo? De ahí viene su nombre. Parecen unas planchas de latón y no hay otra especie que tenga algo parecido, ¿de acuerdo? Luego estas especies son bastante similares, con unos tonos anaranjados, con combinación negra, ¿de acuerdo? La Arginis pandora es la única que tendría esta franja roja, ¿de acuerdo? O sea que si veis un bicho bastante grande, buen volador, con una franja rojiza, tenéis una Arginis pandora, ¿de acuerdo? Estas son muy bonitas, ¿de acuerdo? Tenemos Aglaisio, Aglais urticae y Polygonaceae album, ¿de acuerdo? La Polygonaceae album, simplemente por la forma del ala podríamos separarla. Tiene una forma de ala muy, muy peculiar. Pero si dudamos, pues fijaros, tiene una C metálica en el ala posterior, que por supuesto está recogida en su nombre, ¿de acuerdo? Una C ahí. O sea que es muy fácil de identificar esta especie, ¿de acuerdo? Estas dos especies, mientras que están libando y están con las alas abiertas, son perfectamente identificables. Cuando están con las alas cerradas, podemos ver que, bueno, que son especies, las podemos ver aquí, que no difieren tanto, ¿no? Cuando están con las alas cerradas. Y habría que fijarse pues, que en esta existe una zona más clara, que tiene una zona azulada aquí que no existe exactamente igual en esta mariposa, podemos verla aquí de nuevo, una hendidura en esta zona del ala, y en este sentido aquí sería bastante diferente, ¿de acuerdo? Vamos a añadir una especie más al grupo, que sería la Nymphalis polychloros, asociada a olmos. ¿Y cómo la diferenciamos? Esta y esta a veces son muy, muy, muy parecidas. Pues vamos a ver 3 puntos dentro del círculo, o 4, si contamos ese de arriba, y 3 puntos en este. O sea que faltaría, en la Aglais urticae, faltaría un punto, este punto, faltaría aquí, ¿de acuerdo? Y con eso podemos separarla bastante bien, ¿de acuerdo? Luego, por supuesto, esta parte de base es marrón y aquí no es exactamente igual, ¿de acuerdo? Estas dos especies a mí me costaba mucho al principio, cuando empezaba a hacer estas cosas, porque son muy parecidas, ¿de acuerdo? Pueden compartir también el hábitat. Y vemos que la diferencia va a estar en Euphysia sabrinea, en esta zona marginal o submarginal, en la que aparecen celdas naranjas y puntuación, unos puntos blancos y dentro unos puntos negros, ¿de acuerdo? Si nos fijamos aquí, esto es totalmente diferente, son unos circulitos naranjas muy, muy fuertes. Y de esta manera os hacéis una idea de que este grupo tendrá unas características muy diferentes al que tiene este, porque este rango os va a permitir separar perfectamente lo que son eufidrias de una melitea, ¿de acuerdo? Luego aparecen en sitios muy parecidos. A partir de mayo las podemos ver volar y en muchas partes juntos, ¿de acuerdo? Melitea phoebe, en este caso, tendría una celda bastante grande en el ala anterior, que es característica de la especie, ¿de acuerdo? Las dos vanesas son dos grandes migradoras, ¿de acuerdo? Se van a África y vuelven y pueden en vuelo parecer muy similares, digamos, en cuanto a forma alar, pero luego si os dais cuenta son muy diferentes. Fijaros el patrón que de color oscuro tiene esta mariposa y qué banda más pequeñita naranja en comparación con Vanessa cardui, que es bastante naranja, poco negro, ¿de acuerdo? Es muy, muy diferente. Por supuesto, se pueden ver en Vanessa atalanta, se puede ver en la ciudad, cuando migran pues paran en cualquier lado, o sea que son fáciles de ver.
Otro dúo que son muy parecidas, son especies que aparecen pues, en lindes de fincas, con vegetación no muy densa, y sería la Lasima tamejera y la Parargia egeria, ¿de acuerdo? ¿Cómo las diferenciamos? Pues hay que fijarse en el ala anterior y cómo todas las venas de esta mariposa tienen un patrón oscuro encima, muy engrosado, lo cual hace que la parte naranja esté muy reducida, ¿de acuerdo? Las celdas naranjitas serán bastante reducidas, y como en este caso hay muchas celdas naranjas que tienen un contorno muy fino, ¿no? No es exactamente igual al que tendría la Parargia egeria. Por otro lado, los ocelos, estos puntitos que tenemos aquí, son muy diferentes, ¿de acuerdo? Tendríamos 2 o 3 circulitos, uno dentro de otro, y en este caso serían ocelos oscuros con un punto blanco bien contrastado, ¿de acuerdo? Esa es una diferencia. Vamos a seguir. Vamos a ver las coenoninfas, las pironias y las maniolas. Antes de avanzar, quiero que os fijéis en el ala anterior. Las coenoninfas tendrían un ocelo simple con un punto blanco, las pironias tendrían 2 puntos blancos y la maniola tendría un punto blanco, pero es relativamente diferente. La maniola tendría una serie, o no tiene nada, es un bicho más grande que estos, por supuesto, o tiene unos puntitos negros bien formados ahí. Vamos a ver los especímenes de colección. Un punto. Vamos a ver, estos son todo coenoninfas. Un punto y la maniola. ¿De acuerdo? Y si vemos las alas anteriores, son bastante parecidas todas, pero existen diferencias cuando nos fijamos en el ala posterior. ¿De acuerdo? Hay que irse al ala posterior en muchos casos para sacar las diferencias. ¿De acuerdo? Estas están, por supuesto, en zonas herbáceas. ¿De acuerdo? Fijaros en la distribución de los ocelos, con escamas azules en muchos casos. ¿Cómo de diferente es esta distribución? ¿Cómo hace ahí un salto uno de los ocelos? ¿Y qué diferente ya? ¿Os dais cuenta? ¿Qué diferente es? Las pironias, 2 puntos, 2 puntos, 2 puntos. Nos vamos de nuevo al ala posterior. Pironia Batseva, una raya blanca, muy contrastada, ¿no? Como un huesecito ahí contrastado. Y luego tendríamos Pironia Cecilia con una línea sinuosa que separa una tonalidad de gris muy oscura con una más clara, y a Pironia Titonus, en la que tenemos unos tonos grises y marrones con un par de puntos bien marcados ahí, que son característicos. ¿De acuerdo? Y con esto tenemos las pironias, por supuesto, podrían volar juntas, por lo menos un par de especies juntas. Las medioluto, nos tenemos que fijar en esta celda que tenemos aquí, ¿de acuerdo? Esta celda nos va a dar la clave para separar todas las especies. Fijaros, una celda grande y limpia, una celda redondeada, ¿no? Con bastante tejido o tonalidades negras, una celda dividida por un corte y una celda dividida por un corte pero conectada a una mancha negra aquí, en la parte esta de la celda. ¿De acuerdo? Y con esto podemos separar las melanargias, se llaman también mediolutos, porque son las únicas que tienen estos patrones tan blancas y tan negras, ¿de acuerdo? No hay otras así. Es verdad que pueden tener algo de color en algunos casos, pero no es lo normal. Y menos en la cara anterior, la cara dorsal, que sería siempre blanco y negro. Por último, creo que ya estoy finalizando, tenemos las hiparquias. Siempre que veamos un bicho volar muy rápido, aterrizar muy rápido y que presente esta forma aquí, con esta hendidura, fijaros en todas tienen esta formación, pues estaríamos hablando de una hiparquia, ¿de acuerdo? Luego hay diferencias entre ellas para separarlas. Y una más que sería la Brintesia circe, que no tendría esa formación de hiparquia, porque no lo es, pero que se parece bastante y que tendríamos que fijarnos en esta partecita blanca para poder separar, ¿de acuerdo? A modo de resumen, ¿no? Que yo creo que ya nos hemos pasado un poquito. O de caos, como lo queráis decir.
tenemos Timelicus, ¿no? En el que nos vamos a fijar en las antenas y en el ala anterior. El grupo de los Pyrginae, con los 4 géneros, nos vamos a fijar en el ala anterior. 3 más 1, 3, 4, 3, lo que sea, ¿de acuerdo? En los papiliónidos, en el ala anterior, suficiente para sacar las características y separar las especies del gen, ¿de acuerdo? Las Pieris, nos fijamos en el ala anterior, en la esquinita. En Pontia y en Eucloe, en el ala posterior, en esa configuración irregular o Mickey Mouse. Las colias nos fijamos en la anchura de esta mancha negra, ¿de acuerdo? En los bigénidos nos vamos a ir al ala posterior siempre para sacar los caracteres. La lisandra, las marcas negras en el borde blanco y la pregunta, en los puntos en forma de pregunta. En el Poliomatus, borde blanco y 2 puntos. Glaucopsique, grandes, gruesos y pequeñitos, ¿de acuerdo? Aricia, 2 puntos. Lampides y leptotes, colitas o celos, un patrón similar, pero una línea en este sentido para lampides. Los ninfálidos, nos fijamos en el ala posterior, ¿de acuerdo? En las conioninfas, en el que tienen un solo celo, luego habría que mirar el ala posterior. Pironias, 2 ocelos. Melitea y Eufidrias, nos fijamos en el ala posterior, aquí hay muchísima información, y en los puntos. Las hiparquias, la línea. Las melanargias, la celda y la configuración con respecto a las manchas negras. Las ninfalis y aglaris, pues tenemos estas manchitas, ¿de acuerdo? Deciros que hay bastante material gratis en el que podéis ya consultar diferentes especies comunes que hemos ya elaborado desde SOCEME, de Andalucía, de Castilla-La Mancha y una que estamos preparando ahora, ¿de acuerdo? Esto creo que lo podremos enviar, si habéis dado vuestro correo, os podemos enviar toda esta información, ¿de acuerdo? Acabamos de crear la sociedad SOCEME y os enviaremos información pronto cuando tengamos más cosas que compartir, ¿de acuerdo? Existen también 2 libros gratuitos que son más guías fotográficas que otra cosa, ¿de acuerdo? Porque no viene mucho texto para aprender, pero sí para tener fotos de las especies. Y 3 recomendaciones de pago, pero con información de plantas nutricias, de hábitat, etc. ¿De acuerdo? Y yo creo que lo vamos a dejar aquí, no me pasa mucho. Vamos a dar paso a... Vamos a dar paso a Sí, está aquí Marc, tiene la mano levantada. Cuando quieras puedes preguntar, Marc. Ah, vale, nada, dice que es un error. Por ahí arriba, cuando estabas hablando de las Pieris, Juan Pablo, Paula comentó en el chat que si podías indicar algún truquito para diferenciar Pieris mani de Pieris rapae. Ya le comentamos en el chat, tanto Amparo como yo, que en las zonas en las que vuelan juntas, que son 2 especies bastante complicadas, y que rapae es mucho más común y general. Mani está mucho más restringida a determinados ambientes y a determinados hábitats. Pero bueno, si quieres añadir algo. Sí, no he abordado, de hecho hay un espacio perfecto para Mani aquí, pero no lo he considerado común, por supuesto. Fíjate bien, vete a un libro y fíjate bien en el ala de nuevo. En Mani esto es cuadrado. La mancha negra es cuadrada y luego baja un poquito con un rabillo, ¿de acuerdo? O sea que, de nuevo, nos podemos fijar casi siempre en la misma zona para sacar todas las especies de Pieris, ¿de acuerdo? O sea que esto sería más cuadradete, sería más cuadrado, habría más negro que en rapae y quedaría un poquito más para acá, ¿de acuerdo? Pero bueno, eso, ahora en internet lo podemos mirar si hay alguna duda, ¿de acuerdo? No sé si hay más cuestiones por ahí. Si alguien quiere comentar algo, que levante la mano, que intervenga o que escriba en el chat. También hemos comentado en un par de ocasiones también por el chat, bueno, cada vez que la gente pues lo ha preguntado, que todas estas charlas, tanto la de BMS que hicimos este lunes como las que quedan por hacer, se están grabando
y van a estar disponibles en el canal de YouTube de SOCEME. Así que para quien quiera volver a verlas o quien no haya podido asistir y quiera verlas, pues eso, que van a estar ahí. Aquí pregunta Marc, ahora sí. ¿Habría un tipo de vuelo según las 5 o 6 familias o dentro de cada una, incluso de cada género, puede cambiar su vuelo? Es decir, si son rápidas, sí, exacto, sí, es una buena pregunta. Es variable, podemos decir que los hespéridos vuelan bastante rápido y directo, podemos decir. Los licénidos también tienen un vuelo rápido, pero luego ya, ¿qué te diría? Las pieris parece que tienen un vuelo más, son especies relativamente de medianas a grandes, ¿no? Y parece un vuelo un poquito más tontito, pero no siempre. Hay especies que vuelan bastante, incluso migran. Y luego para los ninfálidos hay de todo. Hay muy buenos voladores y hay otras que son un poco... como la Cononinfa pánfilus, pues que es un poco pánfila, ¿no? Que parece que un vuelo ahí un poquito tonto. Entonces, cuanto más variabilidad, y es el caso de Nymphalidae, cuanto más variabilidad morfológica de colores, también la va a haber de comportamiento volador. Eso es así. Pero bueno, es una manera también de aprender. Por ejemplo, una mariposa que vaya muy rápido y aterrice en un tronco, tienes la diapositiva delante, casi siempre va a ser un iParque. ¿De acuerdo? Entonces hay que ir apuntando cada una de esas características y bueno, ir saliendo al campo y vais... se va practicando, ¿no? Digamos. Sí, con la observación, esto sobre todo, pues saliendo al campo y observándolas, te vas a dar cuenta de que sí hay diferencias incluso entre las especies. Hay especies que son más planeadoras, como las mariposas grandes, pues por ejemplo las papilio, las icíclides, las argignis son muy planeadoras, tienen un vuelo muy potente, que hasta incluso si te pasan rozando, parece que hacen ruido incluso. Entonces sí que hay diferencias. Los licénidos son muy erráticos porque tienen que despistarte. Los hespéridos, las Timelicus y las Oclodes, pues son como moscas muy rápidas, un vuelo súper rápido, se persiguen entre ellas. A ver, al final es observación. Observándolas, pues por el vuelo también puedes aprender a identificarlas. Aquí hay una pregunta de Jesús, Juan Pablo, sobre las androconias. Sí. ¿El funcionamiento o cómo te quieres saber? Sí, que si en las especies en las que se observan, depende de la época del año, varían de un macho a otro, dentro de la misma especie, por supuesto. Es variable de una especie a otra. Hay especies que tienen las androconias muy patentes y otras que no. Vamos a dar a ver si puedo volver rápido a los Satyrion. Fijaros, pues esto redondito sería la androconia, ¿de acuerdo? Entonces hay especies que pues, es muy patente y otros que no la tienen patente, ¿de acuerdo? Pero bueno, es muy interesante porque a veces te sirve, tiene una pilosidad especial y a veces es hasta incluso un carácter extra para decir, puede ser esto, puede ser lo otro, entonces te puede ayudar. Incluso la forma de androconia, como en el caso de Stimelicus, etc. Sí. Pregunta Miguel, ¿las mariposas son sensibles al ruido? ¿Hay algún color que las alerte? Pues esto es de cara a la hora de aproximarnos. ¿Qué decirte? Pues que no lo sé, si son sensibles al ruido, yo creo que sí, sobre todo sensibles al movimiento, por supuesto. Claro. Y a los colores casi seguro que también. Entonces hay que ir con mucho cuidado cuando quieres fotografiarlas, mover poco los pies y mucho los brazos, ¿no? En plan teleobjetivo, porque si no se te van a escapar. Y aquí viene otra diferencia. Hay mariposas que se asustan con muchísima facilidad y hay otras mariposas que no se asustan para nada y puedes, qué decirte, prácticamente tocarlas antes de que echen el vuelo. Entonces es un carácter más. No sé, ¿algún ejemplo que se os ocurra a vosotras, chicas? No Yo sé lo del ruido sí soy consciente porque al hacer fotos que te tienes que acercar mucho,
estuve y no pude quitar la opción de mi cámara de quitar el sonido del clic, y con ese clic ya se me espantaban. Pero una cosa muy pequeña. Y los colores también. Era una También especie influyen. muy... Mientras más mimetizado, verde, por supuesto, gris, sí, sí. vayas con el medio, bueno, en unos casos se te acercan por el colorido de la ropa y en otras te ven venir, claro, depende. Sí, Pero sí, sí, eso sí, es verdad. es increíble la percepción que tienen. A ver, por ejemplo, en mi experiencia, yo salgo mucho al campo con mi hija pequeña y bueno, pues los niños no suelen ser silenciosos precisamente. Nada. La percepción que tengo es que no es tanto el ruido como el barullo que hagas alrededor de ellas. Hay que acercarse despacito, intentar no hacerle sombra, no jugar con las sombras. A mí me da más la sensación de que tienen muy buena vista, que te ven de maravilla y te vigilan. Y a ver, y el ruido, pues como cualquier animal. Hay que Sí. intentar ser por lo más... Vibraciones, ¿no? Al final. Vibraciones, sí, sí. Sí. Pisar despacito, acercarte despacito y hasta donde ella te tolere. Eso Es es. así. Comenta José Antonio que en esta charla solo he visto las diurnas. ¿Tenéis pensado hacer alguna charla con las nocturnas más frecuentes? Por ejemplo, Macroglossum stellatarum, entre otras. Habría especies de vuelo diurno, ¿no? Dentro del grupo de los heteróceros, pero no, ahora mismo no estamos incluyéndolas en nuestros programas de seguimiento, ¿de acuerdo? Porque esto al final es consecuencia de ir al campo y contar mariposas diurnas. Es verdad que otros países están incluyendo determinadas especies de polillas de vuelo diurno, tigenas, Macroglossum, etcétera, y otras incluso están haciendo trampeo nocturno y llevándolo también a una red que recoge esos datos, ¿de acuerdo? Por el momento nosotros vamos a centrarnos en las mariposas diurnas, que todavía hay mucho por hacer. Pero realmente sí, estaría muy bien poder recoger, pues eso, citas de determinados Macroglossum, arctias, cosas que vuelan de día. Podría ser interesante, la verdad. Comenta Nicolás el colorido de la ropa. Bueno, como comentó Amparo, pues cuanto mejor te mimetices con el entorno, pues mejor, ¿no? Sí, al blanco van mucho, pero bueno, al final porque es también, o al amarillo, pues son colores como de las flores, ¿no? Digamos. Entonces van a ir. Luego van a irte también a por el sudor, en algunos casos. Se acercarán. Bueno, es una experiencia, ¿no? Absolutamente. Depende de si quieres que se te acerquen o no. Ahí Claro, ya. habría que ir de negro, ¿no? Pero bueno, pasa mucho calor de negro. Claro. No se puede todo. ¿Alguna duda más? ¿Alguien quiere comentar algo? Tenía aquí más cosas preparadas, pero estamos súper fuera, pero quizá, no sé, ya veré cómo lo podemos hacer, si se puede enviar o lo que sea, y ya se practica. O sea, unas cuantas fotos para... Sí, lo practicar, vemos. ¿de acuerdo? Porque, Lo vemos. bueno, no nos hemos ido mucho de tiempo, ahora ya sí, con las preguntas, así que es mejor no alargarlo demasiado más. Que sepáis, bueno, aquí comenta Mario en qué se diferencian las polillas y las mariposas diurnas. Bueno, tú piensas que dentro de, si pensamos en Lepidoptera, en el orden, ¿de acuerdo? Y una serie de grupos, vamos a pensar en un peine. Cada una de las puntas de un peine es una familia de polillas, ¿de acuerdo? Artidae, Noctuidae, Una de esas puntas del peine es la familia Papilionidea, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cómo puedes diferenciar las polillas? A ver, digamos que las mariposas estarían, sería un grupo, ¿cómo decir? Las polillas serían un grupo falso, sería un grupo parafilético, porque estarías contando las polillas sin contar las mariposas, y eso no sería un grupo natural, ¿de acuerdo? Por supuesto, hay diferencias, ¿de acuerdo? Hay una serie de diferencias en las antenas, ¿de acuerdo? Formas de ala, etcétera, y podemos separarlas, ¿de acuerdo? La forma del vuelo es bastante más errático en las polillas, ¿de acuerdo? Pero es como decir que, ¿cómo diferencias a los pájaros y a los dinosaurios? Es que
los pájaros son dinosaurios, entonces es complicado separarlos, ¿de acuerdo? Te estás metiendo en evolución pura, Juan Carlos. Sí, pero es complicado. Sí, quiero decir, es que es lo que tiene, es complicado. Hay una serie de digamos, hay una serie de avances que llegaron a permitir, ¿no?, a evolucionar las mariposas y diversificarse de esta manera, ¿de acuerdo? Pero cuando pensamos, a lo que voy, cuando pensamos en polilla hay que pensar que las polillas de por sí son muy diferentes, ¿vale? Porque cada una de esas puntas del peine es una familia diferente. Entonces, hay que pensar en qué concepto de polilla. Una polilla diurna es muy parecida a una mariposa. Bueno, entonces ya estás comparando dos grupos al mismo nivel, ¿de acuerdo? Eso es a lo que voy. Bueno, pero sí que habría como algunas características, ¿no? Que te Habría podrían algunas cosas, ayudar. pero es lo que tiene, que como es una comparación burda, pues siempre va a haber excepciones. Sí, 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 o sea, nunca es blanco y negro, eso es lo A difícil, ver, pero en general así, pero rasgos generales, que esto no valdría para todos los géneros, ¿vale? Pues, por ejemplo, la forma en cómo pliegan las alas, que las polillas nunca llegan a cerrarse, aunque hay algunas Claro, especies pero de ves, hay alguna polillas. familia que cierra. Claro, Es por eso es que que digo. son normas para las que hay excepciones. Entonces, las antenas, muchas especies de polillas tienen antenas pues con forma de pluma, ¿no? Exactamente. Pero claro, pero también hay polillas con antenas finitas. Entonces, hay excepciones. A ver, si es eso, hay excepciones, pero hay normas generales en ello. Ahí hay cositas, hay cositas. como pliegan las alas, ¿no? Que se queda como un triángulo las polillas en general, Sí, mientras Claro, que sí, las mariposas sí que abren y se las ve las 4 alas. claro, claro. sí. Y las antenas de las polillas, o sea, de las mariposas son terminadas como en una maza, o sea, alargaditas y al final tienen un puntito, mientras que las polillas tienen una diversidad muy grande, que son como de plumas, como podéis ver en esa foto ahí de la Isabelina, que tiene como plumíferas y demás. Pero bueno. Pregunta Miguel si hay alguna web con claves dicotómicas. Seguro que hay algo, estoy casi seguro. Pero si no tienes artículos científicos que pues, digamos, por grupo, por género, por separado, puedes ir teniendo las claves. A ver, las claves están en el tocho grande, ¿de acuerdo? Yo tengo aquí el tocho grande en fauna y ahí tienes todas las claves, ¿de acuerdo? Para separar los géneros. Pero realmente una clave dicotómica no, para muchas de las especies no te hace falta. ¿De acuerdo? Sería ya para grupos muy concretos que tienen muy pocos, o sea, que tienen caracteres morfológicos muy sutiles, como para poderlos separar así por una fotografía, ¿de acuerdo? O sea, que ya sea el punto S3 en posición, o sea, eso ya sería mejor en una clave, pero prácticamente el 75% lo puedes hacer con una foto y con un poco de, bueno, leyendo un poco de conocimiento, pero se puede sacar casi todas las identificaciones. Acaban de compartir por el chat Cristina y bueno, y también lo comentaron por aquí, que la web de mariposas de Balsaín, que bueno, que es muy completa en este sentido. Ajá, de acuerdo. Por ejemplo. Perfecto. Lo que no sé si esta, sí que la conocía, no sé si tiene claves. Tiene algo de claves, sí. Tiene algo de claves, pues ya está, un perfecto. poquito, sí, Un sí. poquito, Y fotos muy chulas de cómo diferenciar las Está muy bien. pieles y demás. Sí, Está bastante... Estupendo. Información sobre plantas nutricias, muy bien, está muy bien. Es un resumen muy Es completo. al final una web, o sea, un libro en formato web, digamos, ¿no? Sí, sí, sí. Muy completo. Y bueno, que siempre es útil hacer fotografías de todo lo que veáis si podéis, aunque no sea la foto perfecta, pero os puede dar una idea de las especies que son, ¿no? Y bueno, hay páginas web y plataformas que ayudan también en la identificación, como Observado o Biodiversidad Virtual, que... Y hacer la foto, ahora ya después de esta charla, hacer la foto a la zona de interés, ¿de acuerdo? Claro. Si cogéis un Poliomatus y le hacéis una foto a lo azul, pues a lo mejor es poco probable que se pueda identificar, pero si ya vais a la zona ventral, a la zona donde están esos puntitos, pues será muy fácil de identificar, ¿de acuerdo? Igual que con una Pieris, las alas anteriores, o un Timelicus. O sea que eso es lo interesante. Ir sabiendo, ¿de acuerdo? Ensayo y error, ir viendo
ir practicando y adquiriendo conocimiento, que no es tan fácil, hay que ir al campo a practicar también. El objetivo es eso, pues tener unos trucos muy básicos y luego pues no tener miedo tampoco a equivocarnos. O sea, Sí. Esto es, aquí hemos hablado mucho de la teoría, pero luego os hemos puesto pues fotografías de mariposas de libro, muy nuevecitas, muy bonitas, pero claro, luego salimos al campo y fotografiarlas en la postura que necesitamos pues es complicado, si están desgastadas y voladas pues se nos va a complicar más, claro. Luego la realidad pues nos supera muchas veces, pero hay que perder ese miedo, hay que preguntar, tampoco tener miedo a preguntar y bueno, y eso, y se va aprendiendo. Estos truquitos se van aprendiendo aplicándolos y sobre todo pues confundiéndote, es cuando mejor, cuando más aprendes. Exactamente. De hecho, eso, hay fallos en Google, como este que os pongo aquí, es pues es un individuo que está mal identificado y bueno, pues luego venden la fotografía como que es de una especie y es de otra, etcétera, etcétera. O sea que todo el mundo, lo importante es eso, practicar para que se... ¿Quién se anima a identificar esta mariposa? A ver, ¿cuál es la Poliomatus Yo pregunto, ¿es un Poliomatus Icarus? Entonces alguien tendrá que decir si sí o si no, o cuál es de los dos, o lo que sea. Claro, sí, sí, sí. Yo diría a la derecha, seguro, pero no sé. Ahora me hace Alguien dice dudar. interrogación. ¿El de la interrogación cuál es? El de la izquierda tiene una interrogación, de acuerdo. Y es un individuo súper viejo y no podemos ver el borde con los puntitos negros. Entonces, interrogación, una Lisandra Belargus y un Poliomatus Icarus celina, exactamente. Pues esta venía en internet como Poliomatus Icarus y esta como Lisandra Belargus. Mima. Al revés, ¿no? Al revés. Bueno, hay cositas así. Sí, sí, sí. Pero bueno, no pasa nada. Yo también me he equivocado muchas veces y ya está. Lo importante es eso. Cada vez que se identifican, el porcentaje de fallo cada vez es menor. Está claro. Más conocimiento. Claro. Exacto. Muchísimas gracias, Juan Pablo. Ha sido muy interesante, ¿eh? Yo creo que ha estado muy bien. Espero que haya sido útil para la inmensa mayoría. A algunos le habrá venido grande, a otros pequeño. Pero bueno, yo creo que hemos abordado bastantes especies comunes y espero ya que todo el mundo que en cuanto haga mejor tiempo ya pueda decir, oye, pues esto es una Pieris o esto es no sé, una Pironia, lo que sea. Y que le guste, claro. Y que bueno, que también nos podemos ayudar, ¿no? Con el Facebook, con el grupo del Facebook. Que si ponéis por supuesto. Que podéis entrar en el grupo, podéis colgar fotos, bien sea porque estáis haciendo un transepto con nosotros, bien sea porque, bueno, estáis empezando, queréis practicar y nosotros ahí identificamos todo. Y nos identificamos, decimos, oye, es esto, fíjate en tal cosa, ¿no? Y así es como se aprende. Porque, claro, identificar sin enseñar. El grupo del Facebook del que estamos hablando es Seguimiento y Conservación de Mariposas Diurnas, ¿vale? Para que a los que no lo sabéis, que lo sepáis, es un grupo cerrado porque en principio pues solo estamos miembros de colaboradores de BMS, pero bueno, que si solicitáis acceso se os da. Y es un buen medio para compartir las fotografías, compartir dudas. También si queréis nos podéis escribir un correo a info.socm@gmail.com y también os podemos ayudar ahí. Y bueno, creo que no me queda nada más. Si os queréis despedir vosotros. Y se está yendo todo el mundo, ya es hora de irse. Sí, cenar. Gracias a todos, a Juan Pablo en especial. Gracias por participar. Nada, vosotras, ha sido muy ameno y bueno, esto quedará colgado, así que el que quiera volver a consultar cualquier cosa, pues ahí queda. Muchísimas gracias a todos. Muy bien. Muchas gracias.